Su esposa rica odiaba a la empleada, hasta que el hijo con cáncer dijo: «Ella es mi mamá». El sol matutino de la Ciudad de México se filtraba entre las cortinas de seda francesa del comedor principal de la mansión Mendoza Rivera, ubicada en una de las calles más exclusivas de las lomas de Chapultepec. Los rayos dorados iluminaban la mesa de caoba importada donde desayunaba la familia, creando un contraste perfecto con la vajilla de porcelana china que había costado más de lo que muchas familias mexicanas ganaban en un año. Valeria Mendoza Rivera, de 38 años, revisaba meticulosamente su agenda en su iPhone último modelo mientras picoteaba delicadamente una rebanada de melón. Su cabello rubio platinado, recientemente retocado en el salón más exclusivo de Polanco, caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, cubiertos apenas por un vestido de diseñador italiano que había comprado durante su última escapada a Milán. Sus uñas, siempre impecables, lucían un esmalte coral que combinaba perfectamente con su lápiz labial de la misma tonalidad. «Ricardo, ¿ya confirmaste la cita con el pediatra oncólogo?», preguntó sin levantar la vista de su teléfono, su voz cargada de una impaciencia apenas contenida. «No podemos seguir perdiendo tiempo con médicos mediocres». Ricardo Mendoza, un hombre de 42 años, con las sienes plateadas que le daban un aire distinguido, levantó la mirada del periódico financiero que leía religiosamente cada mañana. Sus ojos café oscuro mostraban el cansancio acumulado de las últimas semanas, desde que habían recibido el diagnóstico que había cambiado sus vidas para siempre. «Ya está programada para el viernes, amor. El doctor Hernández es el mejor oncólogo pediátrico del país. Viene recomendado por el hospital ABC», respondió con voz pausada, tratando de mantener la calma que tanto le costaba conservar últimamente. En ese momento, los pasos apresurados de una mujer bajando por la escalera principal interrumpieron la conversación. Esperanza Morales, de 35 años, descendía cargando en brazos a Sebastián, un niño de 6 años cuyo rostro pálido contrastaba dramáticamente con sus grandes ojos café llenos de vida. A pesar de la enfermedad que combatía, el pequeño mantenía una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Esperanza vestía su uniforme azul marino impecablemente planchado, sus zapatos negros lustrados y su cabello castaño recogido en un moño sencillo pero pulcro. No llevaba maquillaje, pero su rostro irradiaba una calidez natural que ningún cosmético podía recrear. En sus manos, callosas por años de trabajo honesto, sostenía con cuidado al niño como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Buenos días, señores», saludó con voz suave pero firme, haciendo una ligera reverencia. Sebastián ya desayunó en su habitación, pero quería venir a saludarlos antes de que se fueran a trabajar. Valeria levantó la vista de su teléfono y frunció el ceño al ver a la empleada. Cada mañana era lo mismo. Esa mujer aparecía con su hijo, interrumpiendo sus rutinas matutinas con su presencia que, inexplicablemente, la incomodaba. No era solo por su origen humilde o por su apariencia sencilla, sino por algo más profundo que no lograba identificar. «Esperanza, ya te he dicho que Sebastián debe desayunar aquí con nosotros. Es importante que mantenga sus rutinas familiares», dijo Valeria con tono cortante, sin molestarse en ocultar su irritación. «Disculpe, señora, pero el niño aún se siente un poco débil por los medicamentos. Pensé que sería mejor que desayunara algo ligero en su habitación antes de bajar», explicó Esperanza con paciencia, acomodando mejor al pequeño en sus brazos. Sebastián, que había estado escuchando la conversación en silencio, levantó su cabecita y miró a su madre con ojos suplicantes. «Mami, no regañes a Esperanza. Ella me cuida muy bien y me hace sentir mejor cuando me duele la panza por las medicinas»,
dijo con voz débil pero decidida. La expresión de Valeria se endureció aún más. Le molestaba profundamente que su hijo pareciera preferir la compañía de la empleada sobre la suya propia. Desde que habían contratado a Esperanza hace 6 meses, justo después del diagnóstico de leucemia de Sebastián, el niño había desarrollado un apego hacia ella que Valeria consideraba inapropiado y peligroso. Sebastián, ya basta. Esperanza es solo una empleada, no tu madre. Tienes que aprender a distinguir entre el personal de servicio y tu familia, le reprendió con dureza, ignorando la mirada de reproche que le dirigió Ricardo. Esperanza sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras, pero mantuvo su expresión serena. Había aprendido, a lo largo de sus años trabajando en casas de familias adineradas, que la paciencia y la humildad eran sus mejores aliadas. Bajó la mirada y apretó suavemente a Sebastián contra su pecho, sintiendo cómo el pequeño se aferraba a ella. «Por supuesto, señora. Yo solo trato de cuidar bien al niño, como usted me pidió», respondió con voz queda, sin un rastro de resentimiento en su tono. Ricardo cerró el periódico con más fuerza de la necesaria y se levantó de la mesa. La tensión en el aire era palpable y sabía que si no intervenía, la situación podría escalar. Se acercó a Esperanza y extendió los brazos hacia su hijo. «Ven acá, campeón. Papá tiene que irse a la oficina, pero quiero darte un abrazo antes», dijo con ternura, tomando a Sebastián en sus brazos. El niño se abrazó fuertemente a su padre, hundiendo su rostro en el cuello de Ricardo. En voz baja, solo audible para él, le susurró: «Papá, ¿por qué mami siempre está enojada con Esperanza? Ella es muy buena conmigo». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Su hijo, a pesar de su corta edad y su enfermedad, había notado la hostilidad de Valeria hacia la niñera. Acarició suavemente la cabeza de Sebastián y le respondió en el mismo tono bajo: «A veces, los adultos tenemos problemas que no tienen nada que ver contigo, hijo. Lo importante es que te sientas bien y que te cuiden como mereces». Después de darle un beso en la frente a Sebastián, Ricardo lo devolvió a los brazos de Esperanza. Por un momento sus miradas se cruzaron, y él pudo ver en los ojos de la mujer una tristeza profunda mezclada con una determinación inquebrantable. Era como si hubiera aceptado sufrir en silencio con tal de poder cuidar al niño. «Esperanza, necesito hablar contigo en un momento», dijo Ricardo, dirigiéndose hacia la puerta. «Valeria, nos vemos en la noche. Tengo reuniones hasta tarde». Valeria asintió distraídamente, ya perdida nuevamente en su teléfono, revisando los mensajes de su grupo de amigas del club de tenis. Tenían planeada una sesión de spa para esa tarde, seguida de una cena en el restaurante japonés de moda en Santa Fe. La enfermedad de su hijo había alterado su rutina social y estaba ansiosa por retomar su vida normal. Ricardo y Esperanza salieron del comedor dirigiéndose hacia la biblioteca, un espacio amplio con estanterías de piso a techo llenas de libros que, en su mayoría, nunca habían sido abiertos. La decoración era impecable: sillones de cuero inglés, una alfombra persa auténtica y un escritorio de nogal que había pertenecido al abuelo de Ricardo. «Esperanza, siéntate, por favor», le pidió Ricardo señalando uno de los sillones mientras él tomaba asiento en el otro. Esperanza se acomodó en el borde del sillón, manteniendo a Sebastián en su regazo. El niño había cerrado los ojos y parecía estar descansando, arrullado por el movimiento suave de la respiración de su cuidadora. «Señor Mendoza, si he hecho algo malo, le pido disculpas». «No era mi intención incomodar a la señora», comenzó Esperanza con voz preocupada. Ricardo levantó la mano para detenerla. «No, Esperanza, no has hecho nada malo. De hecho, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por Sebastián estos meses. He visto cómo ha mejorado su ánimo desde que estás aquí, y eso no tiene precio para mí».
Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Durante meses había soportado las miradas despectivas, los comentarios hirientes y las constantes críticas de Valeria, todo por poder estar cerca de Sebastián. El niño se había convertido en su razón de ser, en el hijo que nunca había podido tener. Sebastián es un niño muy especial, señor. Cuidarlo no es trabajo para mí, es como cuidar a mi propia familia, confesó con voz quebrada. Ricardo asintió, entendiendo perfectamente lo que ella quería decir. Había notado cómo Esperanza trataba a su hijo, con una devoción y un amor que iban más allá de las obligaciones profesionales. Era evidente que entre ella y Sebastián había surgido un vínculo especial, casi maternal. Lo sé, y por eso quiero pedirte que tengas paciencia con Valeria. Está pasando por un momento muy difícil con la enfermedad de Sebastián, y a veces no maneja bien el estrés, explicó Ricardo, aunque en el fondo sabía que la hostilidad de su esposa hacia Esperanza iba más allá del estrés. Por supuesto, señor. Entiendo que es una situación muy difícil para todos. Yo solo quiero que Sebastián esté bien y sea feliz, respondió Esperanza con sinceridad. En ese momento, Sebastián abrió los ojos y miró a su padre con una seriedad impropia de su edad. «Papá, ¿es verdad que me voy a morir?», preguntó con voz pequeña pero clara. El silencio que siguió a esa pregunta fue ensordecedor. Ricardo sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones, mientras que Esperanza instintivamente abrazó más fuerte al niño, como si con su amor pudiera protegerlo de todo el mal del mundo. Ricardo se acercó a ellos y se arrodilló frente a su hijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Sebastián, hijo, tienes una enfermedad que es difícil, pero los doctores están trabajando muy duro para que te pongas bien. Papá y mamá vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que te cures», le explicó con voz temblorosa. «Pero escuché a mami hablando por teléfono con la abuela Carmen. Dijo que tal vez Dios me quiere llevar con él, porque soy muy bueno», continuó Sebastián, con una inocencia desgarradora. Esperanza sintió una ira santa crecer en su pecho. ¿Cómo era posible que Valeria hablara de esas cosas donde el niño pudiera escucharla? Respiró profundamente y, con la voz más suave que pudo reunir, le habló al pequeño. «Mi niño, Dios te ama mucho, pero Él quiere que te quedes aquí con nosotros por mucho tiempo. Yo rezo todos los días para que te pongas fuerte y sano. ¿Y sabes qué? Mi abuelita siempre me decía que Dios escucha las oraciones de las mamás que aman mucho a sus hijos. ¿Tú rezas por mí como si fueras mi mamá?», preguntó Sebastián, volteando para mirarla directamente a los ojos. La pregunta cayó como una bomba en el silencio de la biblioteca. Ricardo observó la interacción entre su hijo y la niñera, notando la conexión profunda que existía entre ellos. Esperanza, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, asintió. «Sí, mi amor, rezo por ti todos los días, en la mañana y en la noche. Le pido a la Virgen de Guadalupe que te proteja y que te dé fuerzas para pelear contra la enfermedad», respondió con total honestidad. Sebastián sonrió por primera vez en la mañana, una sonrisa genuina que iluminó toda la habitación. «Entonces, tú eres como mi segunda mamá, ¿verdad? La mamá del corazón». Las palabras del niño resonaron en el aire como una profecía. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, mientras que Esperanza abrazó al pequeño con una ternura infinita, sabiendo que ese momento cambiaría sus vidas para siempre. Desde la puerta entreabierta, una figura observaba la escena con ojos llenos de veneno. Valeria había escuchado toda la conversación, y la furia que sentía era tan intensa que le temblaban las manos. Esa mujer, esa empleada insignificante, estaba tratando de robarle a su hijo, pero no lo permitiría.
No importaba lo que tuviera que hacer, se aseguraría de que Esperanza Morales desapareciera de sus vidas para siempre. El destino había puesto en marcha una serie de eventos que pondrían a prueba la fe, el amor y la verdadera naturaleza de cada uno de los protagonistas de esta historia. En una mansión de las lomas de Chapultepec, donde el dinero podía comprar casi todo, estaba por demostrarse que hay cosas que ninguna fortuna puede adquirir: el amor verdadero, la fe inquebrantable y la gracia divina que obra a través de los corazones humildes. La guerra había comenzado, aunque solo uno de los bandos lo sabía. Del otro lado, Esperanza Morales continuaba su labor con la misma dedicación de siempre, sin saber que su amor por Sebastián la convertiría en el centro de una tormenta que pondría a prueba todo en lo que creía. 3 semanas después de aquella conversación en la biblioteca, la tensión en la mansión Mendoza Rivera había alcanzado un punto crítico. El aire mismo parecía cargado de electricidad, como esos días previos a las tormentas de verano que azotan la Ciudad de México con furia desatada. Esperanza se encontraba en la habitación de Sebastián, decorada con motivos de superhéroes que el niño había elegido antes de enfermarse. Las paredes azules estaban adornadas con pósters del Capitán América y Spider-Man, héroes que Sebastián admiraba por su valentía para enfrentar a los villanos. Ironía del destino que el niño tuviera que librar su propia batalla épica contra un enemigo invisible que atacaba desde dentro. Esperanza, ¿me puedes contar otra vez la historia de David y Goliat?, pidió Sebastián con voz débil, acurrucado bajo las mantas de su cama. Los efectos de la quimioterapia habían sido más intensos esa semana, y el pequeño había perdido más peso, haciendo que sus ojos grandes parecieran aún más prominentes en su rostro pálido. Esperanza se sentó en el borde de la cama y tomó la pequeña mano de Sebastián entre las suyas. Sus dedos callosos contrastaban con la piel suave del niño, pero en ese contacto había más amor que en todas las caricias que el dinero podía comprar. Por supuesto, mi niño. Érase una vez un pastorcito llamado David, que no era muy grande ni muy fuerte, pero tenía algo muy poderoso en su corazón, comenzó Esperanza con voz melodiosa, la misma que había heredado de su madre, quien le contaba historias bíblicas cuando era pequeña en su pueblo natal de Michoacán. ¿Qué tenía en su corazón?, preguntó Sebastián, aunque conocía la respuesta de memoria. Tenía fe, mi amor. Una fe tan grande como las montañas, tan profunda como el océano, y cuando todos los soldados grandes y fuertes tenían miedo del gigante Goliat, David supo que Dios estaba con él, continuó Esperanza, acariciando suavemente el cabello ralo del niño. Sebastián cerró los ojos, imaginando la historia como si fuera una película en su mente. En su versión particular, él era David, y la leucemia era Goliat. Esperanza era su escudero fiel, y juntos podían vencer cualquier monstruo. Y David tomó su honda y una piedrita, ¿verdad?, murmuró Sebastián, ya medio dormido. Así es, una sola piedrita, pero lanzada con fe y amor. ¿Y sabes qué, mi cielo? A veces las victorias más grandes vienen en los paquetes más pequeños, susurró Esperanza, besando suavemente la frente del niño. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Valeria entró como un huracán, vestida con un conjunto de Chanel que había costado más de lo que Esperanza ganaba en 6 meses. Su maquillaje era perfecto, como siempre, pero sus ojos verdes brillaban con una furia apenas contenida. «Esperanza, necesito hablar contigo. Ahora», ordenó con voz cortante, sin siquiera mirar hacia la cama donde su hijo descansaba. Esperanza se incorporó lentamente, ajustando las mantas alrededor de Sebastián para asegurarse de que estuviera cómodo. El niño abrió los ojos al escuchar la voz alterada de su madre. «Mami, ¿está todo bien?», preguntó con preocupación, esa intuición especial que tienen los niños para percibir cuando algo anda mal.
Todo está perfecto, mi amor. Mamá solo necesita hablar con Esperanza sobre algunas cosas del trabajo, respondió Valeria, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Duérmete, que ya es tarde. Esperanza siguió a Valeria fuera de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Caminaron en silencio por el pasillo alfombrado, pasando frente a los retratos familiares que adornaban las paredes, generaciones de Mendoza que habían construido su fortuna en el negocio de la construcción, rostros severos que parecían juzgar desde sus marcos dorados. Se dirigieron hacia el despacho privado de Valeria, una habitación que reflejaba perfectamente su personalidad. Todo era blanco y dorado, desde los muebles hasta los accesorios decorativos. Las ventanas ofrecían una vista espectacular del jardín trasero, donde las jacarandas estaban en flor, creando un manto púrpura que contrastaba con la tensión del momento. Valeria cerró la puerta y se dirigió hacia su escritorio, donde había varios documentos esparcidos. Se volteó para enfrentar a Esperanza, su expresión más fría que el mármol de Carrara que decoraba el piso. «Siéntate», ordenó, señalando una silla frente al escritorio. Esperanza obedeció, manteniendo las manos entrelazadas en su regazo y la espalda recta. Había aprendido que en momentos como estos, la dignidad silenciosa era su mejor defensa. «He estado observándote, Esperanza. He visto cómo actúas con mi hijo, cómo hablas con él, cómo tratas de reemplazarme», comenzó Valeria, su voz cargada de acusación. «Señora, yo jamás he tratado de reemplazar a nadie. Solo hago mi trabajo, que es cuidar a Sebastián», respondió Esperanza con calma, aunque su corazón latía aceleradamente. Valeria soltó una risa amarga, sin humor alguno. «¿Tu trabajo? ¿Crees que no he escuchado las conversaciones que tienen? ¿Crees que no he visto cómo mi hijo te busca a ti cuando tiene pesadillas, en lugar de venir conmigo?» Su voz se fue elevando progresivamente, perdiendo el control que tanto se esforzaba por mantener. «Sebastián es un niño muy asustado por su enfermedad. Es natural que busque consuelo donde se sienta seguro», explicó Esperanza, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¡Seguro!», gritó Valeria, golpeando el escritorio con la palma abierta. «Él debería sentirse seguro conmigo, que soy su madre. No contigo, que eres una simple empleada que ni siquiera terminó la secundaria». Las palabras cayeron como dagas envenenadas. Esperanza sintió el aguijón de la humillación, pero se negó a dejarse quebrar. Había enfrentado desprecios similares antes, y su fe le había enseñado que el valor de una persona no se medía por sus títulos académicos o su cuenta bancaria. «Tiene razón, señora. Yo no terminé la secundaria porque tuve que trabajar desde muy joven para ayudar a mi familia. Pero eso no significa que no pueda amar y cuidar a su hijo con todo mi corazón», respondió con dignidad, alzando la barbilla ligeramente. Valeria se acercó a ella, sus tacones repiqueteando sobre el mármol como martillazos. «Ahí está el problema, Esperanza. Tú no deberías amar a mi hijo. Él no es tuyo. Nunca será tuyo. Y es hora de que ambos entiendan eso de una vez por todas». En ese momento, un sonido débil desde el pasillo las interrumpió. Era Sebastián, que había salido de su habitación y caminaba hacia el despacho, arrastrando los pies por el cansancio. Su pijama de superhéroes se veía enorme en su cuerpo menudo, y llevaba en brazos un osito de peluche gastado que Esperanza le había dado cuando empezó a trabajar ahí. «Esperanza, ¿dónde estás?» «No puedo dormir», llamó con voz lastimera. Valeria miró a Esperanza con ojos que prometían consecuencias terribles si se atrevía a responder. Pero el instinto maternal que había despertado en Esperanza era más fuerte que cualquier amenaza. «Aquí estoy, mi niño», respondió, levantándose de la silla. Sebastián apareció en la puerta del despacho, sus grandes ojos buscando inmediatamente el rostro familiar de su cuidadora. Al verla, su expresión se relajó notablemente.
Tuve una pesadilla. Soñé que te ibas y me dejabas solo con los doctores malos, murmuró, acercándose a Esperanza con pasos vacilantes. Valeria observó la escena con una mezcla de dolor y furia. Su propio hijo la ignoraba completamente, como si ella fuera invisible, y corría directamente hacia la empleada en busca de consuelo. La herida en su orgullo maternal se sentía como un hierro candente en el pecho. «Sebastián, ven acá con mamá», ordenó con voz tensa. «Esperanza y yo estamos hablando de trabajo». Pero Sebastián no le hizo caso. Se aferró a las piernas de Esperanza y hundió su rostro en el uniforme azul marino, buscando el consuelo que solo ella parecía poder brindarle. «No quiero que Esperanza se vaya, mami. Ella me cuida cuando me duele la barriga por las medicinas y me cuenta historias de Jesús que me hacen sentir mejor», dijo el niño, su voz amortiguada por la tela. La paciencia de Valeria se agotó completamente. Ya no podía soportar ver cómo su hijo prefería a esa mujer sobre ella. Sin pensarlo, se acercó y tomó bruscamente el brazo de Sebastián, separándolo de Esperanza. «Ya basta. Sebastián, tú eres un Mendoza, y los Mendoza no se comportan así. Vete a tu cuarto inmediatamente», le gritó, su control completamente perdido. Sebastián comenzó a llorar, no solo por el tono agresivo de su madre, sino porque percibía toda la tensión y hostilidad en el ambiente. En su estado frágil, esa sobrecarga emocional era más de lo que podía manejar. «Quiero que Esperanza venga conmigo. Ella no me grita y me hace sentir seguro», sollozó el niño, extendiendo sus bracitos hacia su cuidadora. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Valeria sintió como si hubiera recibido una bofetada pública. Su propio hijo estaba declarando sin ambigüedades que prefería a la empleada sobre su propia madre. «Muy bien», dijo Valeria con voz peligrosamente calmada. «Si tanto la prefieres a ella, entonces que se haga cargo de todo. Esperanza, a partir de mañana, tú serás responsable de llevarlo a todas sus citas médicas, de administrarle sus medicamentos, de todo. Y cuando las cosas se pongan difíciles, cuando los doctores nos den malas noticias, será tu responsabilidad consolarlo, porque aparentemente yo no sirvo para nada». Esperanza sintió una mezcla de honor y terror. Por un lado, se sentía privilegiada de que le confiaran completamente el cuidado de Sebastián. Por otro lado, entendía que Valeria le estaba tendiendo una trampa, poniéndola en una posición donde cualquier error sería imperdonable. «Señora, yo acepto cualquier responsabilidad que usted considere apropiada, pero creo que sería mejor si usted también estuviera presente en las citas médicas. Sebastián necesita a su mamá», respondió Esperanza, tratando de construir puentes en lugar de quemarlos. «No», gritó Valeria, «tú quisiste ser la madre perfecta, pues ahora tendrás tu oportunidad. A ver si sigues siendo tan devota y amorosa cuando tengas que tomar las decisiones difíciles». Sebastián, asustado por los gritos, corrió hacia Esperanza y se abrazó a ella con fuerza. En ese momento, pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. «Esperanza, tú eres mi mamá de verdad, mi mamá del corazón. Te amo más que a nadie en el mundo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria se quedó paralizada, como si hubiera recibido un rayo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y dolor, pero su orgullo le impedía mostrar vulnerabilidad frente a la empleada. Esperanza se arrodilló para quedar a la altura de Sebastián y lo abrazó con ternura infinita, pero también con el corazón roto. Sabía que esas palabras hermosas del niño acababan de sellar su destino en esa casa. «Mi niño hermoso, yo también te amo con todo mi corazón, pero no debes decir esas cosas. Tu mami te ama mucho, solo que a veces los adultos expresamos el amor de maneras diferentes», le susurró al oído, tratando de reparar el daño. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Sebastián habían sido escuchadas, y Valeria jamás se las perdonaría ni a él ni a Esperanza. «Esperanza Morales»,
dijo Valeria con voz glacial. Mañana mismo vas a descubrir lo que significa realmente cuidar a un niño enfermo. Y cuando no puedas más, cuando veas que el amor no es suficiente para curar el cáncer, tal vez entiendas por qué las madres verdaderas a veces tenemos que ser fuertes, en lugar de solo ser dulces. Con esas palabras proféticas, Valeria salió del despacho, dejando a Esperanza con Sebastián en brazos y un presentimiento terrible en el corazón. La tormenta que se había estado gestando durante semanas finalmente había estallado, y las consecuencias apenas comenzaban a revelarse. Esa noche, mientras arrullaba a Sebastián hasta que se durmió, Esperanza rezó con más fervor que nunca. Le pidió a la Virgen de Guadalupe que le diera sabiduría para navegar la tormenta que se avecinaba, fuerza para proteger al niño que amaba como hijo propio y paciencia para soportar las pruebas que estaba segura vendrían. Lo que no sabía era que Valeria en su habitación también estaba despierta, planeando una venganza que pondría a prueba no solo la fe de Esperanza, sino la verdadera naturaleza del amor maternal. El Hospital ABC se alzaba como una fortaleza de cristal y acero en el corazón de Santa Fe, sus ventanas reflejando el sol matutino de la Ciudad de México como miles de diamantes. En la sala de espera del piso de oncología pediátrica, Esperanza sostenía la mano temblorosa de Sebastián mientras esperaban los resultados de los últimos estudios. Habían pasado 2 semanas desde la confrontación con Valeria y tal como había prometido, ahora Esperanza cargaba con toda la responsabilidad del cuidado médico del niño. El pequeño lucía más frágil que nunca. Los efectos acumulativos de la quimioterapia habían cobrado su precio. Había perdido todo su cabello, su piel tenía un tono amarillento y las ojeras bajo sus ojos eran tan profundas que parecían moretones. Pero lo que más preocupaba a Esperanza era que Sebastián había dejado de preguntar por su madre. Durante esas 2 semanas, Valeria había cumplido su amenaza al pie de la letra. Se levantaba temprano y se iba de la casa antes de que Sebastián despertara. Regresaba tarde en la noche, cuando el niño ya estaba dormido, y los fines de semana los pasaba en el club o visitando a sus amigas. Era como si hubiera decidido demostrar que podía vivir perfectamente sin su hijo, como si quisiera castigarlo por haber elegido a Esperanza sobre ella. «Esperanza, ¿crees que los doctores van a decir que ya me curé?», preguntó Sebastián con voz débil, sus grandes ojos café buscando esperanza en el rostro de su cuidadora. Esperanza sintió un nudo en la garganta. Los médicos le habían explicado que los últimos estudios no mostraban la mejoría esperada. De hecho, habían encontrado nuevas células cancerosas en áreas que antes estaban limpias. Pero ¿cómo explicarle eso a un niño de 6 años? Mi amor, los doctores van a decirnos exactamente cómo estás, y sin importar lo que digan, vamos a seguir luchando juntos. ¿Está bien?, respondió, apretando suavemente la mano del niño. Recuerda que eres mi guerrero valiente, como David enfrentando a Goliat. En ese momento, una enfermera se acercó a ellos. Era una mujer madura, con canas en las sienes y una sonrisa amable que había perfeccionado después de años de trabajar con niños enfermos. «Sebastián Mendoza, el doctor Hernández los está esperando en su consultorio», anunció con voz suave. Esperanza ayudó a Sebastián a levantarse de la silla. El niño se movía con la lentitud de un anciano, cada paso requiriendo un esfuerzo considerable. Caminaron por el pasillo blanco e inmaculado, pasando frente a otras familias que libraban sus propias batallas silenciosas contra enfermedades que no respetaban edad ni clase social. El consultorio del doctor Hernández era acogedor, decorado con dibujos hechos por sus pequeños pacientes. En una esquina había una pecera con peces tropicales de colores brillantes, y las paredes estaban pintadas de un azul suave que pretendía ser relajante. El doctor era un hombre de unos 50 años, con barba gris y ojos bondadosos
que habían visto demasiado sufrimiento pero que aún conservaban la compasión. «Buenos días, Sebastián». «Hola, Esperanza», saludó el doctor, indicándoles que tomaran asiento. «¿Cómo te has sentido esta semana, campeón?» Sebastián se encogió de hombros, un gesto que había desarrollado recientemente cuando no quería admitir que se sentía mal. «Más o menos, doctor. A veces me duele mucho la panza y Esperanza tiene que cargarme porque me canso muy rápido», respondió con honestidad. El doctor Hernández intercambió una mirada significativa con Esperanza. Habían hablado por teléfono la noche anterior y él ya le había adelantado que las noticias no eran buenas. Pero ambos habían acordado que era importante mantener la esperanza del niño mientras encontraban la mejor manera de proceder. «Sebastián, los estudios que te hicimos la semana pasada nos muestran que tu cuerpo está luchando muy fuerte contra la enfermedad. Eres muy valiente», comenzó el doctor, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero creo que necesitamos cambiar un poco el tratamiento para ayudarte a sentirte mejor». «¿Eso significa que voy a tener que quedarme en el hospital?», preguntó Sebastián, y por primera vez en días, Esperanza vio miedo real en sus ojos. «Posiblemente, mi niño, pero si eso pasa, yo voy a estar contigo todo el tiempo. No vas a estar solo ni un segundo», le prometió Esperanza, tomando su mano. El doctor Hernández se dirigió principalmente a Esperanza, explicándole en términos técnicos que la leucemia había progresado y que necesitaban considerar opciones de tratamiento más agresivas. Mencionó palabras que sonaban como sentencias: trasplante de médula ósea, compatibilidad, donadores, riesgos elevados. «Doctor, ¿qué posibilidades tiene?», preguntó Esperanza con voz temblorosa, aunque tratando de mantener la compostura frente a Sebastián. «Con el tratamiento adecuado y un donador compatible, las posibilidades son buenas. Pero necesitamos actuar rápido», respondió el doctor. «Lo ideal sería que algún familiar fuera compatible. ¿Los padres se han hecho las pruebas?». Esperanza sintió una punzada de pánico. ¿Cómo iba a explicar que la madre de Sebastián se había desentendido completamente de la situación médica? ¿Cómo iba a contactar a Valeria y convencerla de hacerse las pruebas cuando ni siquiera quería estar en la misma habitación que su hijo? Yo voy a hablar con ellos hoy mismo. Estoy segura de que van a querer hacerse las pruebas inmediatamente», mintió Esperanza, aunque en su corazón sabía que la realidad sería mucho más complicada. Después de la cita, Esperanza y Sebastián regresaron a la mansión en silencio. El niño se había quedado dormido en el asiento trasero del auto, agotado por el esfuerzo de la visita médica. Esperanza aprovechó el trayecto para rezar en silencio, pidiendo fuerza y sabiduría para enfrentar lo que se avecinaba. Al llegar a la casa, encontraron el auto de Valeria en la entrada, lo cual era inusual para esa hora del día. Esperanza cargó a Sebastián, que seguía dormido, y entró por la puerta principal. Inmediatamente escuchó voces elevadas provenientes de la sala principal. «No me importa lo que diga esa mujer. Ella no tiene derecho a tomar decisiones médicas sobre nuestro hijo», gritaba Valeria. «Valeria, por favor, los doctores necesitan que nos hagamos las pruebas de compatibilidad. Es una cuestión de vida o muerte», respondía Ricardo con voz desesperada. Esperanza se detuvo en el vestíbulo, sin saber si debía interrumpir o esperar. Sebastián se removió en sus brazos y abrió los ojos. «¿Están peleando mis papás?», preguntó con voz soñolienta. «Creo que están teniendo una conversación importante sobre tu tratamiento, mi amor. ¿Quieres que te lleve a tu cuarto para que descanses?», le sugirió Esperanza, pero antes de que pudieran moverse, Valeria apareció en el vestíbulo. Su maquillaje estaba ligeramente corrido, señal de que había estado llorando, y su expresión era una mezcla de dolor y furia que Esperanza nunca había visto antes. «Así que ya regresaron del hospital», dijo Valeria con sarcasmo. «Dime, Esperanza,
qué maravillosas noticias nos trajiste hoy. Ricardo apareció detrás de su esposa y su rostro se iluminó al ver a su hijo. ¡Sebastián! ¿Cómo te fue con el doctor, campeón?, preguntó, acercándose para tomar al niño en sus brazos. Sebastián se aferró a su padre y por primera vez en semanas, Esperanza vio una sonrisa genuina en el rostro del pequeño. Papá, el doctor dice que necesito un tratamiento nuevo. Y dice que tú y mami se tienen que hacer unas pruebas para ver si me pueden ayudar, explicó Sebastián con la simplicidad de un niño. Valeria se puso rígida al escuchar las palabras de su hijo. Durante 2 semanas había logrado convencerse de que podía vivir sin él, que podía castigarlo por haberla rechazado. Pero ahora, enfrentada con la realidad de que su hijo realmente podría morir, toda su armadura de indiferencia comenzó a resquebrajarse. «Por supuesto que nos vamos a hacer las pruebas, hijo», dijo Ricardo firmemente. «Haremos todo lo que sea necesario para que te pongas bien». «¿Mami también?», preguntó Sebastián, volteando hacia Valeria con ojos esperanzados. El momento se extendió como una eternidad. Valeria miró a su hijo, realmente lo miró, por primera vez en semanas. Vio su palidez extrema, su fragilidad, la forma en que se aferraba a su padre como si fuera su ancla a la vida. Y en ese momento todo el resentimiento y la ira que había estado cargando se evaporaron, reemplazados por un terror puro y primitivo, el miedo de una madre de perder a su hijo. «Sí, mi amor, mami también se va a hacer las pruebas», susurró con voz quebrada, acercándose para tocar suavemente el rostro de Sebastián. Esperanza observó la reunión familiar con una mezcla de alivio y aprensión. Por un lado, se sentía aliviada de que Valeria finalmente estuviera dispuesta a involucrarse en el tratamiento médico de su hijo. Por otro lado, sabía que esto significaba que su posición en la familia iba a cambiar drásticamente. «Señores, el doctor Hernández necesita que se hagan las pruebas lo antes posible. También necesita hablar con ustedes sobre las opciones de tratamiento», informó Esperanza profesionalmente. Valeria la miró con una expresión que había cambiado. Ya no había el desprecio de antes, sino algo más complejo, una mezcla de gratitud y resentimiento, reconocimiento y rivalidad. «Esperanza, sé que has estado cuidando muy bien a Sebastián estos días, y yo no he sido justa contigo», admitió Valeria, las palabras saliendo con dificultad. «Pero ahora voy a retomar mi lugar como su madre. Espero que lo entiendas». «Por supuesto, señora. Lo único que importa es que Sebastián esté bien y tenga todo el amor y apoyo que necesita», respondió Esperanza con sinceridad. Sebastián, que había estado escuchando la conversación, de repente se enderezó en los brazos de su padre. «Pero yo quiero que Esperanza se quede conmigo también. Ella me hace sentir seguro y conoce todas mis historias favoritas. ¿No pueden las dos ser mis mamás?», preguntó con la lógica inocente de un niño. Sus palabras cayeron como una bomba en el silencio del vestíbulo. Ricardo miró alternativamente a su esposa y a Esperanza, viendo la tensión que se estaba construyendo nuevamente. Valeria cerró los ojos, luchando contra emociones conflictivas. En ese momento, como si el universo hubiera decidido intervenir, el teléfono de Esperanza sonó. Era el doctor Hernández. «Esperanza, necesito hablar contigo urgentemente. Los resultados de algunos estudios adicionales llegaron, y hay cosas importantes que debemos discutir. ¿Pueden venir al hospital esta tarde?», dijo el doctor con voz seria. «Por supuesto, doctor. Estaremos ahí en 1 hora», respondió Esperanza, aunque su corazón se aceleró al escuchar el tono preocupado en la voz del médico. Después de colgar, los 3 adultos se miraron, cada uno procesando las implicaciones de esa llamada. Sebastián, ajeno a la gravedad del momento, bostezó y recostó su cabeza en el hombro de su padre. «¿Vamos todos juntos al hospital?», preguntó con esperanza.
Y por primera vez en semanas, Valeria, Ricardo y Esperanza estuvieron de acuerdo en algo. Sí, irían todos juntos. Porque intuían que lo que el doctor tenía que decirles cambiaría sus vidas para siempre y que iban a necesitar toda la fuerza y unidad posible para enfrentar lo que se avecinaba. La prueba de fuego apenas comenzaba, y pronto descubrirían que el amor verdadero a veces requiere los sacrificios más grandes y las decisiones más difíciles. En las siguientes horas, cada uno de ellos tendría que enfrentar sus propios demonios y descubrir de qué estaban realmente hechos cuando todo lo que amaban estaba en peligro. El destino había preparado la prueba definitiva, y solo aquellos con corazones puros y fe inquebrantable lograrían emerger victoriosos del otro lado. 6 meses después de aquel día fatídico en el hospital, la mansión Mendoza Rivera había sido transformada por completo, no físicamente, sino en su esencia más profunda. Las paredes que antes resonaban con tensión y conflicto, ahora vibraban con algo mucho más poderoso: la unidad de una familia que había aprendido el verdadero significado del amor a través del sufrimiento. Era una tarde dorada de diciembre, y los rayos del sol se filtraban a través de las ventanas del jardín trasero, donde se había instalado una pequeña capilla temporal. Padre Miguel, el sacerdote de la parroquia local que había acompañado a la familia durante los meses más oscuros, estaba preparando todo para una ceremonia muy especial. Sebastián, ahora de 7 años recién cumplidos, corría por el jardín con una energía que 6 meses antes parecía imposible. Su cabello había vuelto a crecer, más rizado que antes, y sus mejillas tenían el color rosado de la salud recuperada. El trasplante de médula ósea había sido un éxito completo, y los últimos estudios mostraban que no quedaba ni rastro de células cancerosas en su cuerpo. Pero el verdadero milagro no había sido médico, sino espiritual. Todo había comenzado a cambiar aquella tarde en el hospital, cuando el doctor Hernández les había dado la noticia que ningún padre quiere escuchar. Sebastián necesitaba un trasplante urgente, y ni Ricardo ni Valeria eran compatibles. Los estudios habían mostrado que la única esperanza del niño era encontrar un donador no emparentado, algo que podía tomar meses que Sebastián no tenía. Esperanza recordaba vívidamente ese momento. Valeria se había derrumbado completamente, todas sus defensas y su orgullo desmoronándose ante la posibilidad real de perder a su hijo. Por primera vez, Esperanza había visto a la mujer que realmente era detrás de toda esa arrogancia. Una madre aterrorizada que había usado la soberbia como escudo para protegerse del dolor. «Yo quiero hacerme las pruebas», había dicho Esperanza sin vacilar, aunque sabía que las posibilidades de compatibilidad con alguien sin parentesco eran mínimas. «Esperanza, eso es muy noble de tu parte, pero las posibilidades...» había comenzado el doctor Hernández. «No importan las posibilidades, doctor. Tengo que intentarlo», había interrumpido Esperanza con una determinación que venía desde lo más profundo de su alma. «Sebastián es mi hijo del corazón, y una madre hace todo por sus hijos». Valeria la había mirado entonces con ojos llenos de lágrimas, y por primera vez, desde que se conocían, no había resentimiento en esa mirada, sino gratitud y reconocimiento. Los resultados de compatibilidad habían llegado una semana después y habían sido nada menos que milagrosos. No solo Esperanza era compatible con Sebastián, sino que era una compatibilidad perfecta, algo que ocurría en menos del 1% de los casos entre personas no emparentadas. Es como si hubieran sido hechos el uno para el otro, había comentado el doctor Hernández, sorprendido por los resultados. En mis 30 años de carrera, nunca había visto una compatibilidad tan perfecta entre personas sin relación sanguínea. Pero Esperanza sabía que no era coincidencia,
Era la mano de Dios obrando, demostrando que el amor verdadero trasciende la sangre y que a veces los ángeles vienen disfrazados de empleadas domésticas. La cirugía había sido un éxito rotundo. Esperanza había donado su médula ósea sin dudarlo un segundo, y durante los días de recuperación algo extraordinario había ocurrido. Valeria se había quedado a su lado, cuidándola con la misma dedicación que Esperanza había mostrado hacia Sebastián. «Perdóname», había susurrado Valeria una noche mientras ayudaba a Esperanza a caminar por los pasillos del hospital. «Perdóname por haber sido tan ciega, tan cruel. Tú amas a mi hijo de una manera que yo estaba perdiendo por mi orgullo estúpido». «No hay nada que perdonar, señora», había respondido Esperanza. «Sebastián tiene el corazón grande porque tiene dos madres que lo aman. Eso lo hace más fuerte, no más confundido». Desde entonces, la dinámica familiar había cambiado por completo. Valeria había comenzado a ver a Esperanza no como una amenaza, sino como un regalo. Una mujer que había llegado a sus vidas justo cuando más la necesitaban, no solo para cuidar a Sebastián, sino para enseñarles a todos el verdadero significado del amor incondicional. Ricardo había sido testigo de esta transformación con asombro y gratitud. Su esposa había recuperado su capacidad de amar sin condiciones, y su hijo había ganado no una, sino dos madres que harían cualquier cosa por él. Ahora, en esta tarde dorada de diciembre, se preparaban para una ceremonia que sellaría oficialmente lo que ya existía en sus corazones. Esperanza sería adoptada legalmente como la segunda madre de Sebastián, convirtiéndose en parte oficial de la familia Mendoza. «Esperanza, ven a ver mi nueva colección de cartas», gritó Sebastián desde el jardín, donde había instalado una mesa pequeña con todas sus pertenencias más preciadas. Esperanza salió de la casa, llevando puesto un vestido sencillo pero elegante que Valeria había insistido en comprarle para la ocasión. Su cabello estaba recogido en un moño suave y por primera vez en años llevaba un collar de perlas que había pertenecido a la abuela de Ricardo. «A ver, mi amor, enséñame qué tienes ahí», dijo Esperanza, sentándose junto a Sebastián en la mesa del jardín. El niño comenzó a mostrarle sus cartas de Pokémon, pero Esperanza notó que había algo más en la mesa, un dibujo que Sebastián había hecho. En él aparecían 4 figuras tomadas de la mano: un hombre alto, 2 mujeres y un niño pequeño. Arriba había escrito con su letra infantil: «Mi familia completa». «¿Te gusta mi dibujo?», preguntó Sebastián con ojos brillantes. «Papá dice que después de hoy, oficialmente vamos a ser una familia de 4. Esperanza sintió las lágrimas amenazando con desbordarse. Durante toda su vida había soñado con tener una familia propia, y aunque esto no era exactamente lo que había imaginado, era más hermoso de lo que jamás había osado esperar. En ese momento, Valeria salió de la casa acompañada de Ricardo. Ella llevaba un vestido azul marino que realzaba sus ojos, y su expresión irradiaba una paz que no había tenido en años. Ricardo lucía su mejor traje, y en sus manos llevaba un sobre grande. «Sebastián, ¿puedes venir un momento?», llamó Valeria con voz suave. «Tenemos algo muy importante que decirte». Sebastián corrió hacia sus padres, y Esperanza lo siguió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Durante meses habían hablado de este momento, pero ahora que finalmente había llegado, se sentía casi irreal. «Hijo», comenzó Ricardo, arrodillándose para quedar a la altura de Sebastián. «¿Recuerdas cuando nos dijiste que querías que Esperanza fuera oficialmente parte de nuestra familia?» «Sí», exclamó Sebastián con entusiasmo. «¿Ya pasó? ¿Ya es oficial?» Valeria se acercó y tomó la mano de Esperanza, un gesto que habría sido impensable meses atrás. «Sí, mi amor. A partir de hoy, Esperanza es legalmente tu segunda madre. Estos papeles lo hacen oficial», dijo Valeria,
mostrando los documentos que habían llegado esa mañana del juzgado. Sebastián saltó de alegría y corrió a abrazar a Esperanza con tanta fuerza que casi la tiró. «Ahora sí eres mi mamá para siempre. Nadie puede decir que no es verdad», gritó de felicidad. Esperanza lo abrazó de vuelta, sintiendo que su corazón podría explotar de tanto amor. Miró por encima de la cabeza de Sebastián y vio a Valeria sonriendo a través de las lágrimas. «Gracias», le susurró a Valeria. «Gracias por permitirme amar a su hijo». «Gracias a ti», respondió Valeria, «por enseñarme que el amor se multiplica cuando se comparte, no se divide». En ese momento, Padre Miguel se acercó al grupo familiar. «¿Están listos para la bendición?», preguntó con su voz cálida y paternal. Se reunieron alrededor del pequeño altar que habían instalado en el jardín, decorado con flores blancas y amarillas que Sebastián había ayudado a elegir. Padre Miguel había conocido a la familia durante los meses más difíciles, cuando Sebastián estaba hospitalizado y había sido testigo de la transformación milagrosa que habían experimentado. «Dios Todopoderoso», comenzó Padre Miguel, «hoy nos reunimos para bendecir esta familia que has formado no por sangre, sino por amor. Has demostrado que tus caminos son misteriosos y que a veces envías ángeles disfrazados de personas sencillas para obrar milagros en nuestras vidas». Sebastián estaba de pie entre Esperanza y Valeria, tomando la mano de ambas. Ricardo tenía su brazo alrededor de los hombros de su esposa y por primera vez en mucho tiempo se sentía como el hombre más afortunado del mundo. «Señor», continuó el sacerdote, «bendice a Esperanza, quien demostró que el amor de una madre no conoce límites. Bendice a Valeria, quien tuvo la humildad de reconocer cuando su orgullo estaba lastimando a su familia. Bendice a Ricardo, quien tuvo la sabiduría de valorar lo que realmente importa. Y bendice especialmente a Sebastián, quien nos enseñó que un niño puede ser el maestro más sabio cuando se trata de amor». Las palabras del padre resonaron en el jardín como una promesa divina. Esperanza sintió una presencia casi tangible, como si su abuela, que tanto le había hablado de la fe cuando era pequeña, estuviera ahí con ellos, sonriendo desde el cielo. Después de la bendición, la familia se dirigió hacia la casa, donde los esperaba una cena especial que habían preparado juntos. Mientras caminaban, Sebastián de repente se detuvo y miró hacia atrás, hacia el jardín donde habían realizado la ceremonia. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Esperanza. «¿Es que vieron esa luz dorada que había alrededor de nosotros durante la bendición?», preguntó Sebastián con la naturalidad de los niños para percibir lo milagroso. Los tres adultos intercambiaron miradas. Cada uno había sentido algo especial durante la ceremonia, una presencia que no podían explicar, pero que habían percibido claramente. «Creo que eran los ángeles celebrando con nosotros», dijo Valeria suavemente, y por primera vez habló de fe sin ironía, con la convicción de quien ha sido testigo de un milagro. Esa noche, después de que Sebastián se hubiera ido a dormir, las dos mujeres se sentaron en la terraza, contemplando las luces de la ciudad que se extendía ante ellas. La brisa nocturna llevaba el aroma de las flores del jardín y el silencio entre ellas era cómodo, lleno de comprensión mutua. «Esperanza», dijo Valeria suavemente, «hay algo que necesito decirte, algo que he estado guardando en mi corazón durante meses». «Dígame, señora». «Digo, Valeria», se corrigió Esperanza, aún acostumbrándose a la nueva dinámica familiar. «Cuando Sebastián estaba más enfermo, cuando pensamos que podríamos perderlo, me di cuenta de algo terrible», comenzó Valeria, su voz temblando ligeramente. «Me di cuenta de que durante años había estado tan preocupada por mantener mi posición, mi estatus, que había olvidado cómo ser realmente madre de mi hijo. Tú llegaste, y sin pretenderlo, me mostraste lo que significa amar sin condiciones.
Esperanza tomó la mano de Valeria, sintiendo la vulnerabilidad en sus palabras. Valeria, usted siempre amó a Sebastián. Solo que a veces el miedo nos hace actuar de maneras que no reflejan nuestro corazón verdadero. Exacto, asintió Valeria. Y tú, con tu fe inquebrantable y tu amor puro, me ayudaste a encontrar el camino de regreso a mi hijo. Por eso quiero que sepas que no te veo como una amenaza o como una empleada. Te veo como la hermana que nunca tuve, como la comadre que Sebastián necesitaba. Las dos mujeres se abrazaron, y en ese abrazo se sellaba una amistad que había nacido del sufrimiento, pero que había florecido en amor genuino. 3 años después, la familia Mendoza Morales, como ahora se hacían llamar oficialmente, había encontrado su ritmo perfecto. Sebastián, ahora de 10 años, era un niño completamente sano, que jugaba fútbol en el equipo de su escuela y que contaba con orgullo a quien quisiera escuchar lo que tenía la familia más genial del mundo, porque tenía 2 mamás que lo amaban. Esperanza había terminado su bachillerato y había comenzado a estudiar enfermería pediátrica, inspirada por su experiencia con Sebastián. Valeria había cambiado su rutina de vida social superficial por trabajo voluntario en el hospital donde habían tratado a su hijo, ayudando a otras familias que enfrentaban el cáncer infantil. Ricardo había establecido una fundación que llevaba el nombre de las 2 mujeres. Fundación Valeria y Esperanza, dedicada a apoyar a familias de escasos recursos, con niños enfermos de cáncer, proporcionando no solo apoyo financiero, sino también apoyo emocional y espiritual. Pero quizás el cambio más hermoso era el que se podía ver cada domingo en misa, cuando la familia completa se sentaba junta en la primera fila de la pequeña iglesia del barrio donde había crecido Esperanza. Sebastián había insistido en que era importante dar gracias donde todo había comenzado, en la fe sencilla que había sostenido a su mamá Esperanza durante los momentos más difíciles. En una de esas misas dominicales, Padre Miguel pidió a Esperanza que compartiera su testimonio con la congregación. Con voz clara y corazón lleno de gratitud, Esperanza habló de cómo Dios obra de maneras misteriosas, de cómo el amor verdadero siempre encuentra una manera de triunfar, y de cómo a veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de las pruebas más difíciles. Cuando llegué a trabajar a la casa de los Mendoza, concluyó Esperanza, pensé que era solo un trabajo. No sabía que Dios me estaba llevando a encontrar mi propósito, mi familia y mi hogar. Sebastián no solo recibió mi médula ósea, yo recibí su amor y el de su familia, y aprendí que cuando amamos con el corazón de Dios, los milagros no solo son posibles, son inevitables. La congregación se puso de pie en un aplauso que duró varios minutos. Entre los presentes, muchos tenían lágrimas en los ojos, tocados por una historia que demostraba que el amor verdadero no conoce barreras de clase, educación o origen. Después de la misa, mientras caminaban de regreso a casa, Sebastián tomó las manos de sus 2 madres y las balanceó alegremente. ¿Saben qué es lo mejor de tener 2 mamás?, preguntó con una sonrisa traviesa. ¿Qué, mi amor?, preguntaron Valeria y Esperanza al unísono. Que tengo el doble de amor, el doble de abrazos y el doble de posibilidades de que me den permiso para quedarme despierto hasta tarde, rió Sebastián. Las 2 mujeres se miraron y estallaron en carcajadas, y Ricardo, caminando detrás de ellos, sonrió al ver a su familia tan completa y feliz. En el cielo, las nubes se abrieron para dejar pasar un rayo de sol dorado que los bañó a todos, como una bendición final del cielo. Y en ese momento, cada uno de ellos supo con certeza que habían sido testigos y protagonistas de un milagro moderno. El milagro del amor que trasciende todo, que sana todo y que cuando es verdadero siempre encuentra una manera de triunfar.
La historia de Esperanza Morales, la empleada humilde que se convirtió en madre por amor, se convertiría en leyenda en su barrio, pasándose de generación en generación como prueba de que Dios no abandona a quienes confían en Él, y de que a veces los ángeles vienen disfrazados de personas sencillas que están dispuestas a darlo todo por amor. Y así, en una mansión de las lomas de Chapultepec, que una vez había estado llena de orgullo y división, ahora resonaba cada día con risas, oraciones y el amor más puro que existe. El amor de una familia unida no por sangre, sino por la gracia divina que obra a través de corazones humildes y dispuestos a amar sin límites. ¿Te conmovió esta historia de amor, fe y milagros? Esta emotiva historia nos demuestra que el amor verdadero no conoce barreras y que Dios obra de maneras misteriosas en nuestras vidas. El testimonio de Esperanza, Valeria y Sebastián nos recuerda que la humildad siempre triunfa sobre la soberbia y que a veces los ángeles llegan disfrazados de personas sencillas. Queremos conocer tu opinión. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. ¿Has vivido alguna experiencia similar donde el amor incondicional cambió una situación difícil? ¿Crees en los milagros modernos como el que vivió esta familia? Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video para que más personas puedan conocer este hermoso testimonio de fe y amor maternal. Y si quieres seguir escuchando historias que inspiran, fortalecen la fe y nos recuerdan que siempre hay esperanza, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Comparte este video con esas personas especiales que necesitan un recordatorio de que los milagros sí existen y que el amor verdadero siempre encuentra una manera de triunfar. Nos vemos en el próximo video con más historias que transforman vidas.